Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Vengo con una sección nueva en el canal. Realmente no sé si os guste, no os guste, pero yo os he dicho que literalmente este canal soy yo, lo que hago, son las cosas que me gustan, cosas que pruebo y demás. Y a mí me gusta mucho el cine. Cine, series, demás. Si me seguís por redes sabéis que siempre, mínimo una vez al mes, os enseño algo o os recomiendo alguna serie, peli que estoy viendo. Siento que hay muchas cosas que necesitan ver. O sea, las considero tan buenas que es como necesito decirle a alguien que lo vea. Pues, tiene que verlo alguien más. No solo puedo quedarme yo con esta joyita. Y esta vendría a ser una sección en la que voy a hacer una lista de 10 películas por temática, género o demás. No quiere decir que estén ordenadas de mejor a peor ni nada, no, solo os voy a decir 10 películas aleatoriamente que siento que son buenas. En este punto estamos con 10 películas estilo found footage, sonó como muy francés, no sé si se dice así realmente o no. Found footage, que es grabación encontrada, son como... Si yo empiezo a grabar así con la cámara y luego hago como un vlog, es como supuestamente una grabación encontrada de alguien que hizo. Este tipo de grabación se da mucho para películas de terror, suspense y demás. Y creo que en la lista solo he puesto una. Sí, solo he puesto una que no es de terror para nada, ni de suspense, ni nada. La mítica, que seguro que ya estáis pensando muchos y no voy a meter en esta lista, principalmente porque no la he visto. Soy como muy reticente a veces a ver películas tan clásicas y me gusta encontrar algunas nuevas, aunque siempre quiero acabar viéndolas, pero es la de La Bruja de Blair. Si ya habéis visto esa, ya sabéis a qué tipo de grabación me refiero, ¿no? Voy a empezar. La primera, VHS, la saga entera. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos que entrar en esa casa y lo único que tenemos que hacer es robar una cinta. ¡Por favor! Todas están con ese tipo de grabación que además me resulta muy llamativa. Siento que puede que haya gente que no le guste, pero si ya estás hecho a ver este tipo de películas se me hace muy interesante. Esta saga tiene varias películas, así que siento que es una joyita. Además, si te gusta el terror y demás, pues evidentemente es como muy bueno. Los efectos especiales yo recuerdo que eran... pero no se notaban en ningún momento que fuesen efectos especiales. Como que te metes mucho en el papel, ¿vale? Siguiente, la segunda, Paranormal Activity. Todas las películas, tremenda saga. Voy a grabar para ver lo que pasa. Oh, Dios mío. Dilo, estoy aquí. Siento que la primera es como la más llamativa, además porque tiene muy poco presupuesto. Te quedas embobado viendo la película. Es este tipo de terror que no te llega a asustar como tal, pero estás en tensión todo el rato. El resto hay alguna que queda un poquito flojilla o así, pero recuerdo que en la saga hay una en la que los actores, bueno, los personajes son una familia mexicana y esa tiene un toque un poquito más oscuro que pudiera asustarte un poquito más. No siento que sean películas que asustan como tal, sino que son películas que mantienen el suspense durante mucho rato, pero esta como que enlaza las sagas, porque al principio puedes pensar que alguna peli va por separado, pero como que enlaza las historias del todo. Igualmente, si os veis la saga, hay una que es la última, que en realidad no es parte de la saga, pero como marketing pusieron Paranormal Activity, está basada en Paranormal Activity, pero primero no tiene nada que ver con la película y segundo no es grabación encontrada como tal, porque hay escenas en las que nadie está grabando y se sigue viendo. Yo no la meto en la saga porque considero que no va dentro de la saga. No sé pronunciar inglés, no os riáis de mi inglés, por favor, os lo suplico. Chronicle. Give me a countdown. I will, I promise. It's too dangerous. No es terror como tal, pudiéramos ponerle un toque de suspense, pero siento que es muy buena. Es una peli que no sé si conocéis o no es muy habitual, pero yo la vi y... No sé si os haré mucho spoiler, pero bueno, narra la historia de cómo unos amigos se dan cuenta que tienen superpoderes. Está grabado desde el teléfono de uno, la cámara y demás, así que tiene ese toquecito de verdad, que es como si estuvieses viendo un vídeo de YouTube de alguien blogueando y te llama mucho la atención porque hay un giro ahí de personaje interesante. Siguiente, vamos con Rec. Es decir, que creo que fue la primera que yo vi en grabación encontrada y me cagué de miedo. Buenas noches, les habla Ángela Vida. ¡Grabad una puta vez, joder!
Pero no por el miedo como tal, sino porque me daba mucho miedo un bicho que aparece en específico. Además es como estos que te salen de la nada o así, son esos sustitos que... Mi corazón. Igualmente es una saga, que es lo bueno, es como si te gusta ese tipo de pelis, tienes más pelis aún, sin salir de ese universo. Como eso, como son falsos documentales, metrajes así como que fuesen en la vida real, te sienten más reales aún que si ves una película normal que está actuada. Tiene ese toquecito de angustia, te gusta sufrir, que te da dolor. Además siento que los personajes son como muy carismáticos y de verdad sientes que no son personajes, sino que son las personas que están ahí mismo. Un súper 10 de 10 también. Número 6. Tenemos La visita. ¿Queréis juntar terror con abuelos? Ahí lo tienes. Los están muy raros. Hola. No sé por qué en las películas de terror los abuelos, los niños y las cosas religiosas no sé qué hacen, pero dan mucho miedo. Bueno, la niña está haciendo como un documental sobre el reencuentro con sus abuelos y siento que es muy interesante porque tú puedes pensar que están pasando cosas que tú no entiendes del todo y cuando te das cuenta lo que pasa, te quedas como... ¿qué? Son de estas cosas que en medio de la peli, tirando para el final, te da una vuelta total un hecho. Y te cambia totalmente la perspectiva de lo que tienes. Siguiente. Esta sí ya no es tampoco la mítica de grabación encontrada como tal, que literalmente es una grabación como un videoblog, un documental. Se llama Dark Web. Siento que es como muy llamativo porque meten las pantallas. Están en una videollamada. ¿Qué tal? Toca jugar. ¿Qué es la Dark Web? Le da como un toquecito diferente, que ya no es alguien con una cámara, sino que es como si estuvieses dentro de la videollamada con lo que está ocurriendo con el resto de dispositivos. Y siento que ese punto es como muy llamativo porque también ves la pantalla, lo que hacen en el ordenador y todo, pero a lo largo de la peli te vas dando cuenta y son estas cositas que te van estresando a los pocos. No os digo mucha información porque... soy doña spoiler y la verdad no me gusta mucho hacer spoiler. Número 8. Vamos con la única película que no es ni de terror, ni de suspenso, ni nada. Proyecto X. Una joya. La banda sonora de esta película, la música que ponen en esta película es buenísima, es buenísima. Típica peli de comedia de adolescentes, pero con este toque llamativo de que es alguien que está grabando y tú estás viendo lo que graba esta persona. Una comedia muy buena de principio a fin. Un clásico, debería ser un clásico. Pues qué más decir de Proyecto X. Considero que es la mítica película de fiesta de adolescentes, desmadre, típicos nerds que se vuelven medio populares. Deberíamos hacer un top de películas de fiestas de adolescentes, de desmadre. Hay muchísimas y hay muchas muy buenas. Número 9. Así en la tierra como en el infierno. 2 kilómetros de túneles debajo de nuestros pies. Tened cuidado, Lo llamativo de esta es que básicamente te adentras en las catacumbas de París y es como que ellos entran porque van a explorar. Y es lo mítico de terror, suspense, misterio, que también te da la angustia porque están en las catacumbas, están entrando en lugares claustrofóbicos, cerrados, cosas con muchos huesitos por todos lados, ¿eh? La escenografía, yo no sé si de verdad entraron a una catacumba, no creo que era de París, pero a una. Y luego número 10, una que... la verdad, tenía dudas si meterla, no meterla, porque es un poco amor-odio en esta película. Se llama Maleficio. ¿Crees en las bendiciones? Está allá arriba. Y la verdad es que el terror asiático da miedo. Yo no sé qué hacen, qué les pasa. Da igual lo que hagan, sale un globito y yo me asusto. La historia de lo que ocurre, como que vas viendo el origen de por qué está ocurriendo. Siento que tienen unas escenas que dices tú, ¿qué es esto? Le meten como una mitología, un desarrollo de espíritus, fantasmas y tal, muy bueno, que me gustó bastante. Pero ¿por qué no me gustó del todo? Y siento que tengo siento que hacia el final de la película la cagaron
porque es una grabación encontrada, pero al final empiezan a pasar como un flashback de imágenes con un montaje de música, de fotografía, que siento que descuadra mucho, es como que no tiene sentido. Siento que en ese punto es como que no me gustó tanto porque hacia el final empezaron a meter cosas un poquito extrañas que siento que le quitaron la magia y el terror que tenía esa película, porque considero que tenía una estética muy buena. Tienen un juego visual en medio de la película que como que interactúa con el espectador, que yo me quedé como ¿qué? Bueno, espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Aún por encima de ser un top de películas, que es algo muy diferente a lo que hago, es un top de películas de un tipo muy extraño, que es grabación encontrada. La gente no suele ver este tipo de películas y considero que deberíais verlas, son muy buenas. Y también deberían hacer películas de este estilo en otros géneros. O sea, en terror pega mucho y da mucho esa angustia, esa sensación de estar ahí, pero como en Proyecto X se pueden hacer para otros tipos de películas, no solo para cosas de terror y miedito. Recordad que no están en orden, están puestos aleatoriamente. Las puse en el orden que se me vinieron a la cabeza. Así que no me regañéis, por favor. Cualquier cosita que me queráis decir, dejádmelo aquí abajo en comentarios, igual que cualquier recomendación de top. Igual que este, como es el primero que hago, la verdad lo he hecho como un poco por encima. No se ha hablado ni de directores, ni de años, ni de filmografía, ni de fotografía, ni nada, porque no quería que fuese muy bola. Pero ya os digo, cualquier cosita me lo dejáis aquí abajo en los comentarios, igual que si os gusta este tipo de vídeos, dejadme un likecito por aquí y nos vemos para la próxima con otro vídeo. Chao, chao, chao. Editando el vídeo me he dado cuenta que en una parte pierdo el audio totalmente, así que en la lista solo quedaron 9, no 10. La 10ª sería esta, que se llama Open Window. Os voy a dejar aquí una pequeña sinopsis y demás por si le queréis ir a echar un vistazo. La verdad es que también es llamativa porque vuelve a jugar con el toque de cámaras de seguridad, cámaras de portátiles y demás. Es un juego de cámaras que es bastante interesante por si queréis ir a verla. Igual que en el vídeo en general estaba como muy nerviosa, no sé si se me nota o no, pero siento que me olvidé de decir muchas cosas, otras que quisiera haber dicho y no hice, y hacer un vídeo un poquito más completo y detallado. Para la próxima, si es que hago otro, pues lo intentaré. Así que muchas gracias por verlo y espero que os haya gustado. Chao, chao. No me regañéis mucho, ¿sí?